socorro, mi ayuda viene de ti. El cielo cuenta de tus obras, poesía escrita por ti. Estelas de misericordia, todas apuntan a ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol. Cuando nosotros examinamos, Gálatas declara, pero si aún nosotros, tome nota de esto, amado hermano, o un ángel del cielo, mire qué delicado, os anunciara otro evangelio. Pero dice la Biblia, os anunciara otro evangelio contrario, otras buenas nuevas, contrarias a las que os hemos anunciado, fundamento apostólico, amado hermano, establecido en la Biblia. Dice la palabra de Dios e inmediatamente le da un calificativo: sea anatema. Cuando nosotros vemos acá en este contexto, el apóstol Pablo asienta como doctrina, mire, cualquiera que anuncie o predique algo que vaya en contra de lo establecido en el fundamento de la palabra de Dios, entiendas en la Biblia. De ahí es que la palabra dice: desead, vamos entendiendo algunos versículos, desead como niños. ¿Qué dice la Biblia? La leche pura de la palabra. Es decir, la doctrina establecida, el fundamento establecido dentro de esto. Y cualquiera que venga con algo que diste o contradiga o disfuncione con el evangelio establecido apostólicamente, proféticamente, en automático la palabra de Dios dice: sea anatema. No sé, Juan José, si me puedes buscar por favor en Gálatas 1:8 o cualquier otro hermano que tenga acceso ahí, esa palabra anatema, por favor, si fueran tan amables. Quiere decir que cualquier enseñanza, toma nota, iglesia, que de alguna manera se enseñe por linda, por atractiva, por poderosa que parezca. Mire, leí algo en algún blog que me llamó mucho la atención y decía: cualquier religión que incluso haga llover milagros, pero no tiene el fundamento doctrinal, no proviene de Dios. Y hoy lo vamos a aprender a la luz de la palabra. Quiere decir que cualquier enseñanza que la iglesia de Cristo predique, enseñe y o traslade al pueblo de Dios, que no empate con el evangelio anunciado por apóstoles y profetas, la palabra de Dios declara que es un anatema, es decir, es contrario a Dios. No sé si tienes ya ahí la palabra, amado hijo. Sí, es una cosa maldita, maldición, es una ofrenda votiva también y bajo maldición. Ofrenda abortiva. Gracias. Génesis capítulo 3 versículo 4 y 5. Usted recordará que dice: la serpiente dijo a la mujer. Es importante dejar esto como base previo a entrar ya en la enseñanza per se como es. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, refiriéndose al árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Si usted toma nota en el libro de Génesis, por lo que oyó la serpiente, mire, por lo que la serpiente trasladó a Eva, por lo que Eva escuchó de la serpiente, anheló algo diferente al diseño de Dios. Es decir, el haber abierto sus oídos a la serpiente provocó en el corazón de Eva que anhelara y deseara algo que iba contrario a la palabra de Dios. Allá atrás me levantaron la mano. Perdón, sí, Kenny. Pastor,
la palabra anatema viene de la G331 y aparece como sea excomulgada o sacada. Wow. Regresemos, gracias por esa anotación. Escuche bien cómo va tomando sentido la palabra. Pero si aún nosotros, gracias Kenny, porque esto me ayuda a darle un perfecto sentido a lo que le quiero estar enseñando hoy. Pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario a lo que hemos anunciado, ¿qué dice basado en lo que leímos en la palabra anatema? Sea sacado, sea excomulgado, es decir, no sea tomado en cuenta dentro de la enseñanza que estamos recibiendo. Quiere decir que cualquier bifurcación, cualquier separación de alguna manera de lo que está establecido en la Biblia, por eso le digo, aquellos ministerios que de alguna manera hacen llover milagros en medio del pueblo, pero no se basan en el fundamento doctrinal, amado hermano, dice la Biblia que sean sacados. Y el tiempo es final. Creo que el tiempo de predicar esto frontalmente es necesario. Antes tal vez no, porque no lo habíamos visto, pero los tiempos actuales nos obligan. Es más, de esto yo no había enseñado previamente, pero el tiempo es adecuado. Entonces, por lo que la serpiente le trasladó a Eva, por lo que ella escuchó, provocó en el corazón de Eva que Eva deseara algo que no estaba en el diseño de Dios para ella ni para su marido, definitivamente. La palabra serpiente ahí siempre la hemos estudiado, es la palabra nahash, que básicamente quiere decir áspid, culebra, serpiente, y una palabra muy coloquial, ¿verdad? Víbora. Avanzando en esa línea y estableciendo la base y el fundamento, por así decirle, la camita del alimento que vamos a comer. La Biblia dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, es decir, se publicitan, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos, es decir, midiéndose por sus propias pistolas. ¿Qué es decir midiéndose a sí mismos por sí mismos? Es decir, estableciendo ellos mismos las reglas y midiéndose ellos mismos dentro de las reglas que ellos mismos establecen para ellos. Ahí ¿quién sale perdiendo? Nadie, absolutamente nadie. Es como aquellos casos donde el juez, el acusado, el fiscal son el mismo. Todos son los mismos. Ellos son jueces, son verdugos, son fiscales, son defensa. Bueno, la defensoría, es decir, se miden por sí mismos a sí mismos. Es decir, se ponen sus propias reglas y en esas mismas reglas encajamos, aunque difieran del fundamento doctrinal. Mire qué tremendo es esto. Segunda de Corintios en el 13 dice, mire, pero nosotros, aquí el que está hablando es Pablo, entendemos que ese nosotros es la iglesia genuina. ¿Por qué? Porque quien dicta esta instrucción es el perito arquitecto, es el apóstol Pablo. Estamos con él, ¿verdad? En esa dimensión del funcionamiento doctrinal. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla, ojo, iglesia, que Dios, diga conmigo, que Dios, mire, dice acá, nos ha dado por medida, no por el hombre, no por el ministro, no por el apóstol, por el profeta, por el evangelista, por el pastor y el maestro, que se mide entre sí mismo con sus propias medidas a ellos mismos. Es decir, acoplamos la situación, sino que dice Pablo, pero nosotros, refiriéndose a la iglesia, no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado. Es decir, si nos vamos a medir en regla, va a ser conforme al escrito está. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? ¿Para qué? Para llegar también hasta vosotros. ¿Qué sucede en este tiempo, amado hermano? La iglesia, y me voy a referir a la iglesia en Guatemala, aunque este efecto es mundial. Yo creo que a la medida que avanza entre países, se divide y se bifurca aún más la situación y la circunstancia.
se levantan diferentes movimientos cristianos dentro de la iglesia. Movimientos que de alguna manera han marcado relevancia, y quiero enseñar acerca por lo menos de dos movimientos que son, si no los únicos, podríamos de alguna manera pensar que son dos movimientos eclesiales que pareciesen venir en el orden de Dios. No estamos nombrando iglesias, pues no es ético, lo hemos dicho, pero de alguna manera, si habla como un discípulo, si camina como un discípulo, si se peina como un discípulo, si viste como un discípulo, es discípulo. No sé, hay un dicho más que dicen, si grazna como pato, si nada como pato, si tiene, es pato. Entonces, de ahí es la importancia de lo que hemos procurado venir enseñando con respecto a las medidas, que al final del día, que tú y yo digamos que somos cristianos hijos de Dios, no es absolutamente ninguna garantía de nada. Porque al final, los que hablan, ¿qué dijimos, Pedrito? Los frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, es importante entender que existen, hoy quiero hablarle por lo menos de tres movimientos eclesiales, no hoy, sino que a lo largo del estudio pues nos hemos preparado para dejarlo bien fundamentado con escritura. Es decir, esta serie de enseñanzas va a ser magistral. ¿Con qué propósito, con qué intención? El poder separar e identificar como casa, ¿verdad? Realmente dónde estamos parados como iglesia de Dios, y realmente poder identificar aquellos movimientos que parecen ser atractivos, pero que divergen de la sana doctrina entregada por parte de nuestros apóstoles y profetas. Me circunscribo a hablar acerca de lo establecido en el escrito está. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo nos dice y nos enseña en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, tú lo tienes en pantalla. Porque vendrá tiempo, dice la palabra, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, tome nota de esto, de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán fábulas. Quiere decir que Pablo nos muestra y nos enseña la importancia y la necesidad de iglesia de Cristo, por favor tomar nota de esto, de aferrarnos a la sana doctrina, especialmente en este tiempo que vamos a entender a la luz de la palabra, que cuando la palabra de Dios nos habla de tiempo en ocurrencia, nos habla específicamente de un kairos en ocurrencia, no de un cronos, sino que de un kairos de Dios en ocurrencia, en el cual las personas, lo cual no es nuevo, pero sí es importante dejar la acotación de que las personas van a buscar enseñanzas que se ajusten a sus deseos. De ahí es que la pluralidad de iglesias es importante entenderla. ¿Por qué, amado hermano? Porque en este tiempo del cual el apóstol Pablo nos enseña en segunda de Timoteo, nos habla del nacimiento. ¿Cuál podría ser el presente pretérito pluscuamperfecto del verbo alarán? No. De aquellas iglesias que nacen, que emergen de alguna manera. De hecho, uno de los movimientos conocidos se llama la iglesia emergente. Y cuando acercamos la lupa, amado hermano, me di cuenta de unas cosas increíbles. Entonces, Pablo nos dice, tengan cuidado, porque en la dispensación final van a haber doctrinas que van a emerger de en medio de la iglesia de Cristo, que van a ir directamente ligadas a las enseñanzas, toma nota, que no van amarradas directamente a la sana doctrina establecida por apóstoles y profetas bíblicamente, sino que va a haber un trastoque, que van a intentar medirse en sí mismos, por sí mismos, con sus propias medidas doctrinales, que van a presentar
en medio de este tiempo final, amado hermano, que van a ir estas enseñanzas directamente amarradas a un ajuste de deseos internos en el corazón. Por eso es que la Biblia dice que va a venir un tiempo en el cual la sana doctrina, mucha gente no la va a querer sufrir. ¿Por qué? Porque es difícil. Es decir, la transformación, el cambio, amado hermano, esa mutación que nosotros debemos de ejercitar en nuestro ser interior para agradar el corazón de Dios, va a haber un tiempo, y ese tiempo es ahora. Iglesia, ese tiempo hablado en 2 de Timoteo por el apóstol Pablo, ese tiempo es ahora. El que tú y yo estamos viviendo en este entorno, donde van a salir diferentes movimientos, van a salir diferentes ministerios que de alguna manera han de presentarse como iglesia de Cristo, pero que van a diverger al fundamento doctrinal establecido. Tito capítulo 1 versículo 9 dice la palabra de Dios: ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Es decir, iglesia, la iglesia no se debe de mover basado en fundamentos doctrinales posmodernistas instalados, que de alguna manera, aunque parezcan atractivos y parezcan funcionales a la forma de ver, su fundamento y su esencia no está centrado en la palabra de Dios. Ya le voy a enseñar. Entonces, una de las cosas que Pablo enseña en este tiempo final, amado hermano, y enfatiza de una manera fuerte, iglesia, por favor, toma nota de esto, amado hermano, porque esto es una enseñanza que va a determinar tu vida espiritual. Pablo nos enseña a que no debemos de aferrarnos a toda aquella enseñanza que no tenga su esencia en la sana doctrina. Por favor, necesito dejar esto de una manera muy enfática. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 4 versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento, de todo aire de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar acoplan, emplean con astucia, dice esta versión, las artimañas del error. Usted recordará que nosotros tiempo atrás hablamos acerca de que era necesario aprender a discernir la luz de la luz verdadera en Cristo. Es decir, ya en el tiempo en el que vivimos, por ejemplo, esta luz es luz, pero esa no es luz natural. Tenemos que separar aquella luz que no se produce naturalmente a la luz verdadera en Cristo Jesús. Entonces, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, es decir, una iglesia, un pueblo, Juan José, que ha madurado en la dimensión de la fe para no ser engañado por las falsas doctrinas, o entiéndase las doctrinas manipuladoras que nos hemos de encontrar o que ya nos encontramos batallando hoy como iglesia de Dios. Si alguno enseña, dice 1 de Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa, solo estoy dejando el fundamento para poder entrar en la enseñanza. Esto todavía no es la enseñanza. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es, dice la Biblia, conforme a la piedad. Quiere decir, amado hermano, que el fundamento que nosotros debemos de establecer en nuestro corazón, el cual nos garantiza un sano crecimiento conforme al orden de Dios, es aquel fundamento, amado hermano, es aquella doctrina que se alinean a la doctrina y a las sanas enseñanzas de la piedad, es decir, del amor de nuestro amado Señor Jesús. Entonces, ¿por qué es importante la sana doctrina? Porque la sana doctrina nos alinea, amado hermano, a la doctrina de la piedad. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia.
¿Alguien me puede decir amén en esta mañana? No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, dice Hebreos capítulo 13, versículo 9. Verifíquelo, porque es bastante escritura. Pero como le dije, esto es magistral. ¿Por qué? Porque lo que estamos estableciendo, amado hermano, de alguna forma es la defensa de la iglesia genuina de Cristo contra los pseudo movimientos cristianos que parecen bonitos, que parecen atractivos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, con la bondad de Dios, no con viandas que nunca aprovecharon. Dice acá, a los que se han ocupado de ellas. Quiere decir que nuestro mecanismo de caminar y nuestro mecanismo de defensa, amado hermano, va directamente ligado a la sana doctrina. De ahí es que algunos entendemos por qué el crecimiento que Dios nos ha dado muchas veces obedece al alimento espiritual que recibimos en la línea del adoctrinamiento. Entonces, toda enseñanza, se lo estoy enseñando con tiempo, amado hermano, porque el tiempo donde no van a querer sufrir la sana doctrina es ya. Es decir, todo aquello que evite las enseñanzas que nos desvían de la verdad y nos llevan al error, tenemos que poner especial atención en ellas, porque ahora se constituyen movimientos que arrancan con iglesias completas, amado hermano, que muchas veces la manera visual y gráfica de observarlo es positiva, pero que cuando vemos en la distancia del fundamento doctrinal difieren. Tres movimientos fuertes que hoy se están presentando dentro de la iglesia en Guatemala. Podrán haber muchos más. Yo le coloqué especial énfasis a estos tres movimientos, por así llamarlos, o a estos tres tipos de iglesia que debemos de sentarnos y de examinar. Me atrevería a decir que son de las que tienen mayor auge hoy en nuestro entorno nacional. Número uno, la iglesia emergente. Vamos a entender qué es la iglesia emergente, cómo funciona la iglesia emergente y hacia dónde nos dirige la iglesia emergente. Que muchas veces como iglesia pareciese que está bien, pero cuando examinamos la dimensión del fundamento doctrinal, que es la base, por eso repito, fundamentaos pues, dice el apóstol, en la doctrina de apóstoles y profetas. Entonces tenemos el movimiento que quiero diseccionar con escrituras, lo que conocemos como la iglesia emergente. ¿Cuántos hemos escuchado acerca de la iglesia emergente en este tiempo? Hablamos del movimiento, no de las iglesias. Por favor, tomen nota de esto. Las que de alguna manera se dejen impresionar o se dejen llevar por la corriente, pues esa ya es responsabilidad de cada ángel de la iglesia, de cada ministro de la iglesia. La iglesia de la prosperidad, que usted conoce acerca de ese movimiento tan grande que hay en nuestro país, y quise colocar como una base de equilibrio la iglesia de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos dice que tenemos que tener cuidado en este tiempo actual. Entonces, ¿qué es la iglesia emergente? Hoy sí, entrando en materia de negocios, pero para eso necesitaba dejarle establecidos ciertos movimientos. Esto es historia. Lo que está aquí en pantalla es historia. Eso lo encuentra usted en un libro de historia, o se lo puede preguntar a ChatGPT, o se lo puede preguntar a Siri o a Alexa, aunque lo más importante es que se lo pregunte al pastor. La iglesia emergente es un movimiento contemporáneo. Tú tienes que saber que la iglesia emergente, lo que hoy conocemos como iglesia emergente, que pareciese a veces que fuese un, ¿cómo se dice cuando, cuál es la palabra? Cuando queremos halagar a alguien, pensaríamos que el título de iglesia emergente, yo así lo escuché la primera vez, dije, qué bonito ha de ser la iglesia emergente.
Pero cuando me siento y examino a la luz de la palabra el concepto de la iglesia emergente, me empiezo a dar cuenta, amado hermano, de cosas que tenemos que ponerle atención como ministerio, como iglesia. La iglesia emergente nace como un movimiento dentro de la iglesia cristiana. Esto no nace fuera, nace dentro de la misma iglesia cristiana. A finales del siglo XX, esto es historia, y a principios del siglo XXI. Principalmente, esto usted lo encuentra en libros, dice que la iglesia emergente es instalada como una reacción. Tome nota que todo esto es dentro de la iglesia. Esto no nace fuera de la iglesia, esto nace dentro de la iglesia. Y en letras azules usted ve ahí en su pantalla como una reacción de las formas tradicionales. Quiere decir que lo que intenta la iglesia emergente es romper con todas aquellas tradiciones que de alguna manera la iglesia de Cristo ha traído en medio de su entorno. De ahí es que nosotros tenemos que entender que ese enfoque es un enfoque, ojo, flexible, adaptativo, que va dirigido hacia una cultura posmoderna. Tome nota, es decir, de tiempo actual. Esa es la iglesia emergente. Y la búsqueda declara en historia de la autenticidad y el diálogo de cultura secular. Uno dijera la iglesia emergente, pues está bien que venga y que eche para adelante, amado hermano. Pero resulta ser que cuando la iglesia emergente, valga la redundancia, emerge, trae un propósito: flexibilidad adaptativa, búsqueda de una nueva autenticidad y algo que es delicado en extremo: el diálogo con la cultura secular. En pocas palabras, adaptemos el evangelio a la necesidad de los grupos que están activos en nuestro entorno social. ¿Cómo? Adaptándonos en su forma y en su manera de conducirse para atraer a aquellos que no han alcanzado el evangelio, pero a través del diálogo con cultura secular. Es decir, adaptémonos a la necesidad de los inconversos, trayéndolos a la iglesia, aunque no sea bajo el fundamento doctrinal del cual el perito arquitecto, el apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, establece: fundamentados pues, y no abandonéis la enseñanza dada por nosotros, apóstoles y profetas. Palabras claves para poder entender esta línea de la enseñanza. Por favor, tome nota de esto. Número uno, tenemos que entender lo que se denomina como contextualización cultural. La iglesia emergente, de alguna manera, lo que busca, iglesia de Cristo, es adaptarse a la cultura actual. Es decir, adaptemos la iglesia de Cristo, adaptemos el fundamento de la enseñanza en la palabra, adaptemos la doctrina enseñada, que ya se volvió muy antigua, muy vieja, y traigámosla al posmodernismo con nuevas acciones y nuevas maneras de las cuales podamos atraer. Pareciese bueno, hasta ahí pareciese bueno, están tirando la red, pero atraer a las personas siendo de alguna manera inclusiva. Esto es lo que dice la historia, esto es lo que dicen los libros, siendo más inclusiva y menos dogmática en aspectos doctrinales. Se lo traduzco: salgamos, traslademos un mensaje
que no vaya en la línea doctrinal, pero que sí se adapte a la cultura y a las costumbres. ¿Con qué propósito? De alguna manera devolver el evangelio más. Mire, ¿cuántos hemos tenido niños pequeños? Bueno, de brazos. ¿Cuántas madres hay acá? Pregunto, ¿alguna de ustedes en el proceso del crecimiento de sus bebés, alguno de sus hijos tuvo problemas con la leche? Le daba su pacha de leche y el niño se le estreñía. Y ahí pasaba usted batallando, que el pobre muchachito lloraba y lloraba porque no podía hacer del 2. ¿Qué le decía el doctor? Rebájele la leche, hágale la fórmula y le echa otra mitad de agua. Entonces, con la leche rebajada, su niño va a poder asimilar la leche en su estómago. Yo tuve problemas de eso con mis hijos. Con todos. Definitivamente traían algún tipo de problema gastrointestinal desde pequeños. Y los doctores me decían, bueno, lo que tú haces es una fórmula de 2 onzas de leche normales, échale otras 2 de agua. La diluyes y curado. Empezaba el niño ya de manera normal, ¿verdad? Yo no sé si alguna de las madrecitas acá les tocó atravesar esa plana. ¿Por qué? Porque su cuerpo no tenía la capacidad de digerir lo que se le estaba dando de alimento. Y eso es lo que pasa con muchas personas que todavía no llegan al nivel del compromiso genuino con Dios. Hay que rebajarles el evangelio para que lo puedan asimilar. Y uno dijera, bueno, pues a los borrachitos, hagámonos con los borrachitos. A las prostitutas, hagámonos con las prostitutas. Con los payasos, hagámonos con los payasos. Y yo lo entiendo en la línea de lo secular, pero en la línea del fundamento establecido en la palabra, dice la Biblia, no os apartéis de lo que yo os he enseñado en el fundamento de la doctrina, parafraseando. Entonces la iglesia emergente, aunque pareciese que es bueno, porque estamos alcanzando a todos aquellos que la iglesia tradicional no logra traer, lo que están haciendo es rebajando la doctrina, la enseñanza, los requerimientos, para que puedan tener la capacidad de asimilar lo que ellos quieren. Delicado, iglesia. Entonces, el enfoque de la iglesia emergente es atraer a personas alejadas, que vayan de manera diferente a la iglesia de lo que ha sido establecido en el fundamento, está colocado en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Quiere decir que de alguna manera, cuando se entra en la dimensión del diálogo, avancemos en el slide, por favor. Cuando avanzamos en la dimensión del diálogo, eliminamos la rigidez doctrinal. Es decir, de alguna manera, asimile lo que usted quiera y lo que no, ni se preocupe. Y ahí viene el problema, porque quiere decir que no va a producir ninguna transformación genuina en el corazón del hombre. Santo de la gloria. Micrófonos, hijos, por favor. Voy para allá ahorita, en lo que llegan contigo, avanzo aquí. Es decir, en vez de fundamentar nuestra vida en las doctrinas rígidas e imponer, de alguna manera contextualizan ellos la enseñanza obligatoria. Pero perdóneme, ¿acaso no dice la Biblia que nos debemos de fundamentar en dicha doctrina? ¿Por qué tenemos que rebajar la doctrina? ¿Por qué? Para que de alguna manera todos los que asisten a la iglesia puedan crecer en su línea de opinión de una manera conforme a la necesidad o a la forma de pensar. Es decir, la iglesia emergente es una iglesia adaptativa. Aquí no le vamos nosotros a exigir absolutamente nada, amado hermano. Usted venga cuando quiera, como quiera y cuando quiera. Y entonces el fundamento y la transformación de la palabra. Atrás, hija, por favor. Sí, gracias, pastor. Es que estaba pensando yo, ¿verdad? Que está saliendo mucha iglesia, mucho ministerio, que para que no se ofendan los congregantes, adaptan lo que se les está enseñando, ¿verdad? Aparentemente. Sí. ¿Verdad? Y en esto se habla en todos los medios, pastor, ¿verdad? Desde el feminismo,
¿verdad? Hasta el LGTB, ¿verdad? Todo. Sí, O entonces sea, adaptemos hay que la tener iglesia cuidado. de Cristo a la necesidad, perdónenme la expresión, pero pues, ¿qué voy a hacer yo si por la verdad murió Cristo? No podemos adaptar el fundamento doctrinal establecido en la palabra a enseñanzas LGTB, por ejemplo. No hay empate. Vamos a hacer grupo pro LGTB dentro de la iglesia. ¿Cómo se sentiría usted? Que Dios los bendiga y los restaure. Pero no podemos nosotros rebajar la creencia en la palabra y la doctrina establecida por la diversidad de opiniones. Ojo, dentro de la comunidad cristiana. De ahí es que usted va a poder empezar a escuchar, si no es que ya ha escuchado, de iglesias que se vierten con pastores homosexuales, hombre con hombre, pastoreando un redil de homosexuales. Perdóneme, eso no está en ninguna parte de la Biblia. Y como iglesia no tenemos obligación de recibir ideologías adaptativas al escrito está por la palabra. Entonces, tenemos que entender que la iglesia emergente adapta el evangelio a lo que la gente quiere oír. O sea, de alguna forma nos dicen indirectamente, en vez de seguir la sana doctrina rígida, pues de plano, está escrito, está en la palabra. Es más, dice la Biblia que nadie le puede agregar ni quitar una palabra al final de la Biblia, allá en el libro de Apocalipsis, que nadie quite ni ponga una sola coma ni un solo punto de la palabra. Entonces, cuidado con la iglesia emergente, que lo que busca es que todos en la iglesia estén contentos, no importando su condición espiritual. Ay, pobrecito, el hermano viene así con su trastoque mero raro. Llévenlo a la oficina, lo ministran y lo ayudamos. O sea, no hay problema con que se integren, pero tienen que transformarse en Cristo Jesús. No es que voy a ir a una iglesia, pues porque ahora que vi que hay diversidad, ahora veo una iglesia con 2 pastoras, pareja. Y mire cómo se mueve Dios. Mire, póngale pausa a eso, porque no solamente el Señor hace milagros. Característica clave para la iglesia es que en vez de seguir la doctrina establecida, la mutan, la cambian, la adaptan a la necesidad y la entregan al pueblo. Es que no podemos llegar a todos los jóvenes porque hay jóvenes que no quieren. ¿Cómo los traemos? Pongámosle discoteca en la iglesia. Emergencia. De veras que es emergente, porque es una emergencia la que hay adentro. Yo no sé si usted tiene idea. No, es que ahora, para los jóvenes que están solteros, ¿cómo es que se llaman esos grupos de conectes que se hacen entre los hermanos? ¿Alguien sabe cuál es el concepto de ese grupo? Todos los solteros de la iglesia tienen una cita el sábado a las 5. Y todas las solteras de la iglesia tienen una cita el día sábado aquí en la iglesia. Les vamos a dar 5 minutos para que todo mundo se platique y que vea si sale de aquí con su ayuda idónea. ¿Ha escuchado usted ese concepto? Pues si no lo ha escuchado, se lo cuento. Adaptan a la necesidad, y ahí están. Cover una Coca-Cola. Y uno dice, está bueno, le están llegando a los patojos, los están yendo a traer, no quieren ir a la iglesia, tal vez por conseguir traidas si llegan. Posmodernismo. Es eso. Se empieza a romper, le empiezan a dar a la doctrina para quebrar la doctrina y adaptarla a la necesidad del grupo imperante dentro de la iglesia. ¿Sabe qué es lo delicado en esto, hermano? Que todo pareciese estar bien. Qué bonito. Lleguémosle a los pobres patojos y
Nadie, mire, evangelismo no va. Los discipuladores no van. Necesitamos que los patojos vengan a la iglesia. Pongámosles luces estroboscópicas, pongámosle un poquito de humo, que por cierto, el humo que echamos allá atrás es sanitizante. No, ¿sabe por qué se lo digo? Porque ya tuvimos a alguien acá que dijo: miren, es que esta es iglesia, dejen de echar humo. Si no sabe que estamos sanitizando para que no le dé gripe. Cuando usted mire que Moisés se enciende, no es porque ya empezó la fiesta, es porque ya empezamos a matar. Porque mire, yo sé que usted igual va al mercado, va al supermercado, va donde vaya, y ahí pues aquí tenemos hoy varios hermanos enfermos con eso. Pero por lo menos en la iglesia procuramos que el ambiente esté lo más limpio posible. Yo no le garantizo que no le va a dar gripe, o que el hermano que está a la par no tiene gripe y no se la va a pegar, pero por lo menos quiero ser claro, el humito que echamos aquí es sanitizante. No tiene nada que ver con movimientos posmodernos. No, es que ya el servicio ya es muy monótono, se mira todo. Bueno, échenle un poquito de luz para que se mire medio verde, pero dejen de estar poniendo luces estroboscópicas. Dejen de convertirse al posmodernismo, porque lo que están haciendo es permitiendo que el enemigo trastoque la sana doctrina y el evangelio se rebaje. Bueno, sí oía de esas reuniones. ¿Has escuchado de esas reuniones que X iglesias o X ministerios hacen, donde lo que provocan es conectar patojos solteros dentro de ellos? Nosotros en dichos menesteres no nos metemos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestro fundamento está establecido en la doctrina de apóstoles y profetas. Ahorita le voy a enseñar el impacto de esto desde la perspectiva bíblica. Porque hasta aquí todavía, hasta cierto punto, podría ser tolerante, ¿va? Y uno dice, bueno, ministerio apostólico, 4 apóstolas y un pastorcito. O sea. Es que necesitamos que la mujer active y que la mujer se sienta empoderada. Nombremos a la hermana apóstola. Les importó poco lo que dice la Biblia. No es que allá aparece en la Biblia Junías, hermano, es mujer. Junías es mujer. Dice la Biblia que Junías es varón porque estuvo en las cárceles con Pablo. Yo no sé si tú alguna vez has visto algún arreo que la tengan en la zona 18. Las mandan a Santa Teresita, ¿por qué? Hasta ahí se las han cuidado, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Es que Junías era mujer y es apóstola. No, Junías es varón. ¿Por qué? Porque fue compañero de cárcel de Pablo. Yo no deseo que nadie de su familia un día esté en la cárcel, hermano, pero le aseguro que los hombres no están en la cárcel de mujeres y las mujeres no están en las cárceles de los hombres. ¿O sí? Entonces, gente fundamenta el apostolado de la mujer a causa de Junías, y ni siquiera el contexto histórico tienen. Entonces, la gente parece adaptarse y dice sí, pero usted tiene que saber que todo movimiento que contemple y avale el apostolado en la mujer no empata con la doctrina establecida por el apóstol Pablo. Yo no soy apóstol, yo no instalo doctrina, no tengo la autoridad de instalar doctrina. Por eso la Biblia dice en la doctrina de apóstoles y profetas. Es decir, yo no le estoy enseñando mi medida por mi medida para medir a los míos. Yo le estoy enseñando a usted la medida establecida por Dios a través de un vaso llamado Pablo, sobre el cual usted y yo nos tenemos que medir. No sé si estoy encontrando la manera de llegar a la diferencia, amada iglesia. Entonces, ¿cuál es la clave de la iglesia emergente? Intentar votar el fundamento doctrinal, amado hermano. Votan el enfoque escatológico. Mire, vamos a llegar en su momento a la doctrina de la prosperidad, porque esa es otra doctrina aberrante. Pero cuando nosotros vemos
que el énfasis de la iglesia, de lo que se predica, es casa, carro, sueldos, puntos, y es beneficio temporal, aleja el anhelo y el deseo de tu corazón de una patria celestial. Lo vamos a entender con versículos bíblicos. Es ahí donde nacen, vamos hacia adelante, por favor, las prácticas litúrgicas creativas. ¿Qué es una práctica litúrgica creativa? Es donde las congregaciones emergentes suelen adoptar, mire, formas de adoración y de liturgia, es decir, de un culto que es menos convencional. Ahí incluyen ya lo que se conoce como la renovación del arte, ya se incluyen de alguna manera, mire, lo que muchas veces la iglesia, es que esto es devastante, hermano. Yo no sé si usted conoce ministros de Dios nacidos en cuna cristiana que emergieron, es que esa palabra emergente ya no, que salieron de en medio de la iglesia como ministerios de adoración, que ahora lo que se dedican es a recibir premios a la música cristiana en medio de los eventos seculares. Ministros que de veras, hermano, la alabanza y la adoración tocaban las fibras más profundas del corazón, y que ahora usted los ve mezclándose con músicos seculares, buscando lo secular. ¿Por qué? Porque entraron a la transformación de la adoración y de los cultos racionales. Y eso es delicado. Dejaron el altar de Dios por un escenario. Parece lo mismo. Mire, igual se paran en medio, tienen músicos de un lado, tienen danzores de otro lado. Lo único que para poder llegar a tu iglesia me tenés que pagar 25,000. ¿Y quién le dijo a usted que el evangelio es negocio? Y mire, y esto es colapsante. La iglesia llora porque dice: es que no es posible que la iglesia pidan los diezmos y las ofrendas. Amado hermano, pero soltar esas ofrendas de 25,000 para que llegue un grupo a ministrarle dentro de su iglesia, eso en algún lugar no tiene que estar bien. No es regaño, estamos aprendiendo. Entonces todo cambio, mire, búscame en la escritura, Juan José o cualquiera de los hermanos. Ojo con esto, también lo voy a enseñar más adelante. ¿Qué hay pues? Ahí está, Chati. ¿Cuál es la escritura? ¿Qué hay pues cuando os reunís? ¿Qué hay pues cuando tienes un servicio, un culto? ¿Qué hay pues cuando convergemos la iglesia completa en un lugar para adorar a Dios? ¿Qué hay pues? ¿Qué dice la Biblia? Uno. ¿Lo tienes ya acá? Recio así. 2. Primera de Corintios 14:26 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Qué hay pues cuando hay un servicio? ¿Qué hay pues cuando hay un servicio? ¿Qué hay pues cuando nos juntamos? ¿Qué hay pues cuando hay unidad de culto? Mire lo que dice la Biblia. Dice: cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen 2, o a lo más 3, o por turno, y que uno interprete. Ese es el orden del culto. ¿Qué hay pues cuando se hace reunión de jóvenes en la discoteca de la iglesia? Cuando hay un servicio, tiene que haber ahí. El apóstol Pablo establece lo rígido del evento. Si usted lo quiere ver rígido, prefiero lo rígido que lo mundano. ¿Qué hay pues cuando se reúnen? No sé si alguien tiene otra versión. Hay versiones que leen bien bonito de esas. Tal vez una TLA o una NBI. ¿Qué hay pues cuando reunís? Uno traiga alabanza, otro traiga prédica.
Pastor, siempre la misma cita, ¿verdad? 1 Corintios 14:26, solo que esta es la TLA, traducción en lenguaje actual. Actual, sí. Hermanos míos, cuando se reúnan, todo lo que hagan debe ayudar a los demás. Unos pueden cantar, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya mostrado. Predicado, Otros pueden hablar en idiomas desconocidos lenguas, o traducir lo que se dice en esos idiomas. interpretación de lenguas. Si algunos hablan en idiomas desconocidos, que no sean más de 2 o 3 personas, En orden, y que cada uno espere su turno para hablar. Además, alguien debe de traducir lo que está diciendo. o sea, el culto que llevamos a cabo hoy domingo, ese no me lo inventé yo. Ese no se lo inventó el pastor que tal vez le vio nacer a usted el evangelio hace 10, 15, 20 años. Esto no lo enseña el apóstol Pablo. Cuando te reúnas tiene que haber alabanza, tiene que haber enseñanza, tiene que haber palabra profética, tiene que haber quien interprete la palabra profética. Es decir, el orden de Dios. Mire, es que Dios es un Dios de orden. Y el problema de la iglesia emergente es que quiere romper con el orden de Dios, estableciendo sus nuevos preceptos posmodernistas. O sea, querer atraer jóvenes no es malo, eso es bueno. Pero la forma de hacerlo y la manera de llevarlo diverge al fundamento doctrinal. Tarde o temprano, eso va a tener consecuencias. Está llena la iglesia, y ese es el problema más grande, que esas iglesias se llenan. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de eso. Intentando traer una renovación. No, la iglesia de Cristo no necesita renovarse, amado hermano. La iglesia de Cristo necesita alinearse al fundamento escrito está de los apóstoles y profetas. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4:3. Adelante, por favor. Porque vendrá tiempo porque les va a gustar la música, les va a gustar la algarabía, les va a gustar lo nuevo, le van a gustar las luces estroboscópicas, le van a gustar el humo, les va a gustar todo. ¿Pero por qué? Porque no quieren parir el crecimiento espiritual, es decir, no quieren sufrir la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina lo que está provocando en nuestro interior son cambios constantes. A través de la sana doctrina tú aprendes, tú y yo aprendemos que no es bueno pegarle a la mujer. A través de la sana doctrina, amada hermana, tú aprendes que es bendición para ti sujetarte a tu esposo. Entonces, de alguna manera, en esa carta Pablo lo que nos está hablando a nosotros es que nos tenemos que ocupar y preocupar por los tiempos que vienen. Adelante. Vendrá un tiempo, vendrá un kairos, no un cronos, no una fecha, una dispensación espiritual. Cuando la Biblia dice vendrán tiempos, la palabra dice vendrán kairos. La palabra tiempo allí es la G2540. Y tome nota, porque entonces ahí le encontramos el sentido. Vendrán épocas, vendrá una temporada específica. Por eso le digo, hermano, preparémonos, porque de lo que se escribe acá y de lo que se habla acá es este tiempo. No fue hace 30 años, no fue hace 50 años, no fue hace 100 años. Ese tiempo, ese kairos, es hoy, es esta dispensación. Por eso dice, mire, es una época. Eso lo consigo en el diccionario Strong, concordancia Strong, libro de referencia, diccionario de referencia. No es simplemente la indicación de un tiempo cronológico, sino de una temporada particular en la que va a suceder algo específico. ¿Qué es lo que va a suceder en ese tiempo específico? Ha de emerger pensamientos posmodernistas, pensamientos que consideran que el fundamento doctrinal establecido en la palabra de apóstoles y profetas ya caducó y necesitamos empezar a traer al resto del pueblo con ideas creativas,
culturales, de danza, de música. Empecemos a hacer conciertos y debemos hacer discotecas. ¿Por qué no hacemos un club de novios? Hermano, perdóneme, eso no es Biblia, eso no es fundamento, eso no es doctrina. La iglesia no se puede ir por esa vía. Y si usted escucha iglesias que se van por esa vía, no mencionamos nombre, pero los frutos son los que determinan qué tipo de árbol son. Aunque no diga amén. ¿Qué es lo que va a suceder? Anexontai, no sufrirán. Entonces va a venir una etapa, una dispensación, donde la característica básica de ese tiempo va a ser cualquier cosa menos el sufrimiento de la sana doctrina. La palabra necomai, mire, no van a aguantar, no van a tolerar. Quiere decir que la palabra anejomai es la negativa de no sufrirán. Eso quiere decir, miren, color azul, se lo puse ahí. No van a estar dispuestas a tolerar la enseñanza. Hijo, eso que estás haciendo no es correcto. Me voy de la iglesia. ¿Qué voy a hacer? Perdónenme, ¿le rebajo el evangelio? ¿Le rebajo la enseñanza? ¿Qué haría? Como decía aquel presidente que salía antes de México, ¿verdad? ¿Y usted qué haría? ¿Se acuerda de ese? ¿Cómo se llamaba ese presidente? El novio el esposo de la gaviota, hombre. ¡Ah! ¡Ay, sí, ya la gaviota, sí, ya la! Está viendo novelas, hombre. Y de hace como 30 años, ¿verdad? Porque la gaviota era hace 30 años, ahora ya no. ¿Cómo se llamaba ese presidente? ¿Usted qué haría? Entonces, ¿qué? ¿Se molesta por la disciplina? Tengo que agarrarle la leche y echarle medio litro de agua para que la tolere y lo mantenga un tiempo más dentro de la iglesia. No anda buscando iglesia, ande quien le solape sus ideas posmodernistas. Como le digo, esto sucedió a lo largo de años. Hablar de doctrina es fácil, pero soportar la sana doctrina, eso es lo cardíaco. Vení para acá. ¿Qué estás haciendo? Esto, mira lo que dice la Biblia que tenés que hacer. Vamos, siéntese un tiempo y avance. No, yo no estoy de acuerdo. Bueno, no puedo hacer nada más. Mi trabajo pastoral está colocado. Así que la próxima vez, amado hermano, mire, hacia ahí va. No me digan papá. No lo haga, por favor. Muchos me han dicho papá y a la hora en la que les he dado el apretón han salido corriendo. ¿Por qué? Porque no toleran. Yo espero que usted llegue al tiempo de su cocimiento completo, que no se salga ni antes crudo ni tampoco quemado después, sino que en el tiempo de Dios. Mi hijo, dice la Biblia, trae los diezmos al alfolí. Ya va otra vez. Este es igual de pistero que todos. No, mi obligación es enseñarle. Si usted lo desea hacer en su libre albedrío, pues reciba la bendición. Y si no, será cuestión de tiempo que la palabra le enseñe la bendición de agradar el corazón de Dios. No van a sufrir. Mire, no van a sufrir la higioinuses didascalia. ¿Qué es lo que no van a tolerar? Estar sanos y saludables. Enseñanza que es espiritualmente sana y correcta. Tal vez no es grata. Porque mire, la Biblia dice que cuando la disciplina llega, no es motivo de gozo. No sé si alguien tiene esa escritura. Que cuando a alguien le es instalada disciplina, la disciplina no es motivo de gozo. Pero dice la Biblia que con el tiempo da frutos dulces. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti.
ojos son los montes.